tratar de construir un segundo nivel destruyendo el primero porque este ya está muy viejo. No, eso no da lugar. Sin embargo, por muy poco inteligente que nos parezca, esta estrategia le da un resultado extraordinario al enemigo. Y en el afán de querer engañar a todos los que le sea posible, ha pretendido propagar el mensaje de que el Antiguo Testamento ya no tiene sentido, que eso fue para otra época, que ahora solo debemos de basarnos en el Nuevo. Y es que resulta que para sus intereses da lugar, porque en el Antiguo Testamento está no solamente la razón de ser por la cual el Señor vino, sino que también el reflejo del carácter de Dios. Y esa es la razón por la cual durante esta semana la lección de escuela sabática se ha titulado El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y me encuentro precisamente en el Antiguo Testamento. Y estoy en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y el verso 12. Y la palabra de Dios dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y allí estaba el Señor. Para ponernos en contexto, pues ya sabemos las circunstancias. Elías estaba huyendo por tratar de cuidar la vida de su cuerpo, olvidando de que no hay nada más importante que la vida del alma. Y esta es la lección que le enseña el Señor. A veces en medio de nuestras necesidades nosotros creemos saber qué es lo que más debe proveernos el Señor. Y le pedimos quizás salud, o le pedimos trabajo, o quizás alguna facilidad económica, un lugar donde vivir, etc. Sin embargo, el Señor no está preocupado. Es más, un libro extraordinario escrito por Ellen G. White, un bestseller, El deseo de toda la gente, considera que la muerte del cuerpo es algo trivial, porque a la luz de Mateo capítulo 10, verso 28, no debes de temer al que mata el cuerpo, sino que al que mata el alma. Y esa es la razón por la cual el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Es que la salud comienza de adentro hacia afuera. En el Antiguo Testamento surge la necesidad más grande que tiene el ser humano, esa que no podemos pasar por alto, esa que no podemos dejar para mañana, esa que no podemos desviarla, que no podemos obviarla, que tenemos que nuestra vida no siga adelante correctamente si no logramos satisfacerla. Y es el vacío. El vacío de haber roto una relación íntima con el Creador, el de que ya no ser imagen y semejanza de Él, el de ya no ser reconocidos como hijos de Él. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, verso 10. La razón de ser del Antiguo Testamento es la base para un Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no solamente surge el porqué de la elaboración de un plan de salvación, de la necesidad de tener en Jesús, el Hijo de Dios, sin mancha y sin defecto, simbolizado en la figura de un cordero, al sustituto ideal, para que tú y yo volviésemos a ser lo que siempre ha sido el deseo de Dios, que seamos reconocidos como sus hijos, que seamos imagen y semejanza de Él, que el Espíritu que inunde nuestra vida sea la de Él, para que veamos, escuchemos, toquemos y hablemos como Él, en una solamente. Pero ese día, el día en que hubo esa ruptura, entonces surgieron dos formas de pensar, dos formas de ver las cosas. ¿Cuál fue entonces la mayor obra que vino a hacer Jesús? Las profecías indicaban y daban características de aquel que iba, sin duda, así como se lo explicaron a Juan. Oye, ¿quieres saber? Mira, los cojos andan, los paralíticos también, los ciegos están viendo, los sordos escuchan, pero sobre todo, el ser humano que tanta desesperación tenía y angustia en su corazón, está empezando a sentir paz. Sí. Hay una gran diferencia, y el vocablo etimológicamente lo declara así. Hay una gran diferencia entre el vocablo obra, que viene de ópera,
una estructura, algo que se compone, una composición, algo que se construye, a la de labor, que significa simplemente trabajo. El Señor vino eminentemente a construir y reconstruir, a crear una estructura, una cimentación, a volver nuevamente a edificar una relación que se había perdido. Esa entre Dios y yo, entre Dios y tú. Él vino a enlazar, a hacer un bueno de nuevo en gran manera, lo que la corona de su creación, esa que el enemigo echó a perder en gran manera. Ahora bien, la obra de Cristo, ese acto de reconstrucción, a los ojos, al igual que de Elías, nosotros lo podemos ver de manera externa, insisto, pues los cojos caminan, los ciegos están viendo de nuevo, los sordos se escuchan, pero en verdad a Jesús lo mueve la obra que va de reconstruir tu alma, tu espíritu. Esa es la razón por la cual cuando llegaban los pacientes, los enfermos, los necesitados a Jesús, incluso la mayoría de ellos ya iba hasta resignados de que iban a morir, pero tenían en su conciencia una pequeña inquietud que los atormentaba de día y de noche. De acuerdo a la costumbre judaica, consideraban que su enfermedad era porque estaban pagando alguna culpa, era un castigo y necesitaban tener paz, razón por la cual en las lápidas dice: aquí descansa al fin en paz. Y la única fuente de paz es el Señor. Es la razón, entonces decíamos, por la cual el Señor, antes de cualquier aspecto externo, primero iba hacia adentro, tocando la puerta del corazón, estableciendo una relación íntima con Dios, y les decía: oye, está bien, empecemos por lo más importante, tus pecados te son perdonados. Vayamos entonces al libro de Marcos. Ahora nos dirigimos al Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y el verso 5. Y me encuentro, decía, en el Nuevo Testamento. Estoy entonces ahora en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y el verso 5, y la palabra de Dios dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos, tanto esfuerzo de aquellos que abriendo un agujero en el techo, pudieron bajar con muchísimo esfuerzo al paralítico, tantísimos años, quizás toda su vida de no andar. Es más, es interesante el hecho de ver, como ya lo habíamos estudiado hace algunas semanas atrás, de que el Señor les dice: oye, la fe de ustedes le ha salvado a él. No está hablando acerca de la fe del paralítico, pues probablemente el paralítico estaba resignado a que él no iba a volver a andar. Pero había algo que sin duda alguna el Señor logró percibir. Lo más importante, lo que más necesitaba, lo que era indispensable. No importa que no volviera a caminar, pero había algo que no podía ser pasado por alto. Así como él no pudo pasar por alto a Samaria. Así como él no pudo pasar por alto a los samaritanos. De igual manera, él no podía pasar por alto la necesidad más urgente del paralítico: tener paz en el corazón. Lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios también, y me encuentro con otro ejemplo en Marcos capítulo 5 y el verso 38. Una mujer que tiene una hemorragia desde hace 12 años. Lo ha perdido todo. Ha ido de médico en médico, ha ido de mal en peor, se ha quedado sola, es considerada inmunda, no sabe lo que es un beso, un abrazo, no sabe lo que es que alguien se le acerque. Todos le huían. Resignada en su corazón a morir, lo único que quería era encontrar paz, y se encuentra con Jesús. Y lo aborda y llega con su último hálito de energía a tratar de tocar, aunque sea el borde de su manto. Pero ella aspira a tener paz en el corazón, a que la piececita que le hace falta al rompecabezas de su vida y que lleva el nombre de Jesús vuelva a encajar, para que entonces su alma esté completa y esté segura, porque lo demás vendrá por añadidura. Es que tú y yo no necesitamos llegar al extremo de esta mujer, o al extremo de un paralítico, o al extremo del ladrón en la cruz, para poder comprender
que en verdad lo único que es indispensable, que es urgente y que es necesario, es que volvamos a establecer esa relación íntima con el Creador. Y eso precisamente es lo que encontramos una vez más como base en Mateo capítulo 10, verso 28, el valor del alma. Apreciados amigos, hermanos, analicemos por un instante antes de compartir con ustedes un texto respecto al valor del alma. La separación que se da para que empiecen a verse las cosas de dos maneras distintas. Antes decíamos, una sola mentalidad, la mentalidad de Cristo. Sin embargo, si usted me acompaña a Génesis en el capítulo 3, se da cuenta por qué razón no podemos obviar el Antiguo Testamento, porque nos sirve de base para poder encontrar explicación al por qué se desarrollaron todas estas situaciones en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Génesis en el capítulo 3 y el verso 10 y 11. Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, es que estabas desnudo. Y aquí viene el punto, verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahora vayamos al verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Toma nota. Había una misma mentalidad, eran imagen y semejanza. Sin embargo, en el momento en que existe esa separación, esa ruptura de relación íntima entre Dios y la criatura, comienzan entonces a existir dos formas de ver las cosas. La forma en que siempre las ha visto el Señor, que es la única que en verdad debe prevalecer, y una nueva forma que está contaminada por intereses personales, por aspectos que son lejos de tener gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, porque el espíritu ya no es el mismo, porque el espíritu ya no es el espíritu de paz y reconciliación del Señor, sino que es el espíritu del enemigo, aquel que pretende ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y desde ese día, esa existencia de analizar las cosas desde de afuera y no de adentro, esa inclinación por juzgar primero a las personas y no la necesidad que hay en ellos, esa inclinación de quitar la vista de Jesús, que es donde debemos de tener puestos nuestros ojos, y apartarlo para otras circunstancias, esa inclinación de desvalorizar a aquel que no está de acuerdo con nosotros, y esa razón por la cual se levanta un falso testimonio, se da credibilidad y se propaga una mentira. Eso en donde primero pienso en mí y después quizás se pueda pensar en los demás. Pero tener el Espíritu del Señor es de dejar de existir yo, para que mi mente únicamente esté, al igual que la de Jesús, sirviendo a los demás. Y esa es la razón por la cual el texto en donde se nos anuncia que si no vives para servir, realmente no sirves para vivir. Y ahora comparto con ustedes este texto hermoso que se encuentra en un libro que se llama Testimonios Selectos, el tomo 4. Un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierras y dinero. Debiéramos emplear nuestros recursos hasta lo sumo para la conversión de un alma. Segundo aspecto a considerar. Vayamos entonces ahora a Juan al capítulo 1 y el verso 45. Y regreso entonces al Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta cómo que estamos saltando de un lado a otro? Es que están unidos íntimamente, uno es base del otro. Juan, entonces estoy en Juan en el capítulo 1. Ya estamos llegando. Juan capítulo 1, verso 45. Y la palabra de Dios dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si ustedes se dan cuenta, desde un principio la profecía estaba indicando acerca de que estaban esperando a alguien que iba a ser un sustituto, un modo de liberación, pero al igual todavía que la mentalidad de Elías, pensaban en una liberación que era la que les convenía a ellos, que era la que ellos creían que necesitaban.
Sin embargo, sí, vino la liberación, vino el cumplimiento de todo lo anunciado en las Escrituras, que en aquel tiempo las Escrituras que tenían al alcance eran las de los profetas, eran las del Pentateuco. No había un Nuevo Testamento, se estaba escribiendo en ese instante con su propia experiencia. Pero anunciaban a un Mesías, anunciaban a un liberador, anunciaban a un ungido, a un enviado de Dios. Y sí, al igual que Elías, vino a satisfacer la más profunda, la única real necesidad que tiene el ser humano. Vino a transformar el corazón y vino a llenarnos de su espíritu. Y es interesante ver que así como las Escrituras hablaban acerca de Jesús, en Lucas capítulo 24 y el verso 27 encontramos que dos de estos discípulos iban todavía temerosos, eran seguidores de Jesús, estaban comprometidos con la obra, pero aún no estaban convertidos, aún todavía no tenían una experiencia real de que Cristo viviera en su corazón, incrédulos de que habían resucitado y iban huyendo hacia Emaús. Y se encuentran con Jesús. Y aun cuando no le reconocieron en su instante, absortos por la ansiedad y la desesperación y el miedo, de pronto entonces el Señor, para identificarse, comenzó a hablarles acerca del Mesías, comenzó a hablar de sí mismo, de lo que las escrituras habían desde hace muchísimos años atrás declarado acerca de él. Es precisamente el mismo mensaje que Felipe comparte con el etíope en Hechos en el capítulo 8 y el verso 35. Le habla acerca de Jesús. No le habló de ningún otro tema. Es que, insisto, no existe un tema más importante. La base de todos los temas es anunciar que hay un sustituto, que hay un cordero que ya no es un símbolo, sino que es la realidad, que está el sacrificio de Jesús listo para ocupar tu lugar y el mío, y entonces restituirnos a lo que siempre debimos ser. Y dice la palabra de Dios en el verso 35 del capítulo 8 de Hechos, que entonces Felipe, hablándoles de en las Escrituras, todo lo que hablaban acerca de Jesús. ¿Sabes tú que el vocablo profecía es un vocablo compuesto del prefijo pro, que significa antes, y decía que viene de feni, que significa yo lo digo? En otras palabras, profecía es lo que se dice antes de que suceda para el futuro. No una adivinanza, algo que sin duda va a suceder, un anuncio de lo que vendrá en el futuro. Desde ese punto de vista, entonces diremos lo siguiente. Se empezó a profetizar acerca de la venida de Jesús, de ese plan de salvación, cuando en Éxodo, en el capítulo 12 y el verso 5, se dan las características del Cordero. Y sería macho, masculino, de 1 año de edad, en la flor de su juventud, sin defecto, sin pecado, porque nunca rompió la relación con papá. Y él ocuparía tu lugar y el mío. Y en Isaías, en el capítulo 53, del verso 1 al 7, un relato extraordinario. Dicho, vamos a buscarlo. Estamos en Isaías, en el capítulo 53, Antiguo Testamento, por supuesto. Estoy buscando Isaías capítulo 53. Ya estamos acá. Versículo 1 al 7. Qué texto más hermoso, más extraordinario. Y dice la palabra de Dios. Estoy en Isaías capítulo 53 y verso 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces Isaías profetiza, anuncia con anticipación
todo aquel camino del Calvario, la vía dolorosa en la cual finalmente la restitución de aquellos que esperen abrir la puerta para que entre Jesús pueda nuevamente ser completa. Tú y yo, de nuevo, volviendo a ser imagen y semejanza de Dios. Finalmente, Juan en el capítulo 4 y el verso 25. Y regresamos entonces al Nuevo Testamento. Estoy en Juan, capítulo 4 y verso 25. Y la palabra de Dios dice: y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pero el verso 42 habla de que, bueno, en primer lugar, Jesús le declara enfáticamente: oye, yo soy el que estabas esperando, yo soy el que han anunciado todos los profetas. Y en el verso 42 le decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le hemos esperado, hemos leído acerca de Él, hemos visto cuáles son sus características y ahora lo único que nos hacía falta era verlo personalmente y aquí está. Es como aquellos lugares en los cuales tanto te han hablado de ese lugar que lo único que hace falta es que pongas tu pie en el lugar. Pero lo conoces por todos lados. Ya sabes incluso hasta la temperatura del clima. En resumen, ¿quieres tener un resumen acerca de todo esto? Te invito a que vayamos a Primera de Timoteo. Estoy en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, la palabra de Dios dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es prácticamente el consenso y el extracto de todo lo que hemos estado hablando desde que fue anunciado el Cordero como sustituto hasta Jesús en el Calvario y luego ascendido al cielo para empezar a interceder por ti y por mí. Apreciados amigos y hermanos, quiero cerrar este estudio, este resumen. Quiero cerrar este estudio y este resumen con Colosenses capítulo 3, si es verdad. Y el verso 1, si es verdad que ya no vivimos nosotros, que vive Jesús en nuestro lugar, entonces y solo entonces pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y regresando a casa, ha llegado el momento entonces que tú y yo no abandonemos esta forma de ver las cosas. No abandonemos la mirada y tengamos la plena seguridad de que aquel que fue anunciado ha venido por primera vez a cumplir su misión, su obra de reconstrucción, y está pronto a venir para llevarnos a casa.